del libro de Efesios. Hemos llegado al capítulo 2, donde hemos venido aprendiendo mucha doctrina. Muchas personas religiosas o personas que asisten a una iglesia casi nunca tienen el discernimiento para poder identificar qué es doctrina y qué es simplemente algo histórico o algo que fue manifestado para poder dar a conocer las grandezas y las proezas del Señor. En el libro de Efesios, Pablo se encarga de instruir correctamente a esta iglesia para mostrarle con propiedad aquellos aspectos que nosotros debemos de identificar. Uno de los puntos hacia los cuales no debemos de perder de vista es que Pablo identifica dos clases de personas: judíos y gentiles. Esto no lo podemos tomar desapercibido. ¿Por qué? Porque las promesas que fueron para judíos fueron específicamente dadas a ellos. El pacto fue con ellos. ¿Qué significa esto, hermano? Que no podemos decir que la ley, los 613 mandamientos, estamos obligados a cumplirlos. Ojo, no estoy diciendo que son violables, pero estoy diciendo que no fueron escritos para nosotros. ¿Qué más podemos ver en esto? Que esta categorización nos dejaba fuera de las promesas de Dios como gentiles. Usted y yo somos gentiles, y como gentiles estábamos separados, alejados de Dios, porque su gracia no nos abarcaba hasta ese punto. Sin embargo, en los planes perfectos de nuestro Creador estaba en mente. A veces nosotros nos quedamos atónitos cuando vemos personas y decimos: cuánto privilegio tiene esta persona, qué bien prospera, qué bien vive. Pero se nos olvida que el Señor bendice a quien a Él le place. Y eso no significa que Dios no nos pueda bendecir a nosotros. Muchos de nosotros este día hemos recibido muchas más bendiciones de las que merecemos. Todos estamos vivos, amén. Y esa es una de las bendiciones. Tenemos la oportunidad de congregarnos y nadie nos está diciendo: no vayas, no hables. Al contrario, venimos con el propósito de exaltar el nombre de Dios. Siendo gentiles, Pablo explica cuáles fueron los motivos por el cual estábamos alejados del Señor. Y él lo identifica en este capítulo 2 como delitos y pecados. Y es que hemos visto cómo muchos seres humanos a través de la historia tratan de ver a los seres humanos que nos paramos al frente. Y nosotros siempre vamos a tener imperfecciones. Pero Pablo no está llamando la atención de los efesios para que se vean entre ellos, sino para que vean el blanco perfecto. Y esto es el punto que nosotros debemos de tener en mente. Si yo me pongo a ver al pastor, a los hermanos que sirven, siempre voy a encontrar algún defecto. Pero cuando yo veo a mi Cristo en la cruz pagando esa deuda que yo imposiblemente podía pagar, entonces no tengo por qué estar dudando de lo que Él ha hecho. ¿Qué significaba realmente esta consecuencia? Significaba que estábamos bajo la maldición que había sido emitida para Adán, pero que al mismo tiempo la obra que Jesucristo hizo es la que había sido perfecta. Y aquí podemos enumerar algunas cosas que Él hizo. 1, nos dio vida juntamente con Él. 2, su misericordia y su amor están a nuestro favor. Dios sabe perfectamente cuál es nuestra debilidad. Dios sabe de qué pie cojeamos. Y por lo tanto, Él sabe que como miserables pecadores necesitábamos de esa misericordia. Necesitábamos de esa gracia. ¿Qué más hizo Él? Dios opera para darnos vida juntamente con su Hijo.
¿Qué más hizo? Nos regeneró espiritualmente. Todos nosotros estábamos perdidos. ¿Qué otra cosa hizo? Nos salvó por sus méritos, no por los nuestros. Y Pablo retoma esto como una forma concreta de decirle a los efesios: aunque ustedes puedan tener tanto conocimiento del mundo, aunque puedan tener tanto adoctrinamiento de cualquiera de las filosofías griegas, ustedes deben de entender que quien ha hecho la obra es el Señor Jesucristo, no ustedes. Y esto, hermanos, es un llamado para nosotros. Muchas veces creemos que porque nos vestimos de una manera, estamos más cerca de Dios. Y eso no determina absolutamente nada. ¿Cómo así? Pues miren, ningún abogado, ningún diputado se viste mal. Y dentro de la política siempre le dice Dios le bendiga, pero cerca de Dios no está muy que digamos. Esto no significa que no puedan ser salvos, porque entendemos que todo aquel que cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es salvo. Entonces, la Biblia recalca que la salvación viene de una fuente fuera del hombre y que no corresponde ningún mérito ni valor que tuviese el ser humano. Esto probablemente para quienes nos ven en internet diga: ese hermano no está en lo correcto. Pero aquí pongamos un poco de lógica humana. Algunas iglesias dicen: Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo el 75%, pero yo tengo que hacer el 25%. Si eso fuese cierto, entonces estaríamos diciendo que Jesucristo fue un inepto muriendo en la cruz. Si Dios, a través de la muerte de su Hijo, no hubiese podido pagar todos los pecados que la humanidad tenía, entonces no es Dios. Y entonces estaríamos en problemas, porque ¿hasta cuándo yo cumpliría ese 25%? ¿O cuáles obras serían aceptas para llegar a ese 25%? Pero la Biblia nos dice que la salvación es de una fuente externa a nuestra vida, es decir, es la obra redentora del Señor Jesucristo. No es nuestra. Algunas veces esta verdad se ha tergiversado mucho y algunos incluso han llegado a crear doctrinas de eso. Y vemos por ahí la doctrina de la elección, pero la doctrina de la elección explicada de la manera humana, no explicada desde el concepto bíblico. Dios eligió al mundo para que aquel que en él crea no se pierda, pero no es que dijo: a este agarro, a este dejo, a este no porque tiene barba, a este sí porque anda restauradito. Nada tiene que ver ese punto. Ahora, ¿qué más hizo mi Señor? Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. ¿Qué significa en español esto? Que estamos en el cielo. Dios no nos ve en este lugar. Dios nos ve posando junto a Él en los lugares celestiales. ¿Qué más hizo mi Señor? Nos ha regalado su gracia. Y cada día, hermanos, renueva sus misericordias. En conclusión, mis obras no sirven. Y Pablo está haciendo énfasis a través de 10 versículos que las obras no sirven para salvarse. Las obras sí son buenas cuando ya ha sido salva la persona, pero no para salvación. Y esto debe de quedar claro en aquellos que nos escuchan a través de las redes, como aquellos que todavía siguen creyendo de que hoy voy a ir a la iglesia a quitarme unos cuantos pecaditos. Para nada. Mi Señor los llevó en la cruz del Calvario y los pagó por completo. Él no tiene el 75%, Él tiene el 100% de limpieza en la vida de aquellos que han confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pablo
a través de estos versículos no solamente nos ilustró eso, sino que ahora nos va a enseñar cómo se vive una vida sin Cristo. Y déjenme decirles, en mi humilde opinión, cuando usted prueba algo sabroso, algo rico, usted desea volver a probarlo, porque sabe que eso tenía un sabor bastante agradable. Pues para mí la palabra de Dios es justamente eso. Cuando yo probé de la gracia de Dios, yo dije, yo me quedo con esta. Me quedo porque la gracia de Dios no mira mis debilidades. La gracia de Dios no mira mis faltas. La gracia de Dios únicamente hace lo que a Dios le place para transformar vidas. Y este es el punto. Pablo estaba enfatizando la transformación de la vida de los efesios, haciéndoles notar que quien había hecho la obra completa fue Cristo, no nosotros. Y aquí no incluye ninguna posición. Y ahora lo voy a invitar para que con este preámbulo y esta idea clara, vayamos al versículo 11 al 16. Pablo dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quedémonos hasta ahí. Pablo utiliza una expresión conectora para dar a conocer lo que va a continuar hablando. Y dice, por lo tanto, es decir, por la obra que el Señor Jesucristo hizo, por la posición que Él nos ha dado, por la redención que Él hizo. Ahora, ustedes van a recordar un punto importante. Por medio de esta palabra, Él enlaza y dice, recuerden, ustedes los gentiles de nacimiento. Para algunos podrá escucharse extraño, estoy utilizando la nueva versión internacional, no Reina Valera, pero es importante que entendamos algunas cosas que esta versión nos enfatiza. Pablo apela al conocimiento. ¿Por qué Pablo apela al conocimiento de los efesios? Porque ellos tenían claro que en su mente había mucho conocimiento y filosofía. Pero muchas de estas filosofías eran huecas. Eran huecas porque están diseñadas a la manera de pensar del hombre. ¿Cómo así? Bueno, para ellos era insólito que un auténtico líder, que un Dios todopoderoso muriera, porque entonces dejaba de ser líder, porque entonces dejaba de ser Dios, porque para ellos había una clasificación acerca de los dioses. Pero esa es la concepción humana. Pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y por eso Él está haciendo este énfasis, demostrándole a ellos y apelando a su conocimiento, diciéndole, ustedes no tenían nada de qué jactarse. Y por eso dice, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Y aquí Pablo nos enseña algo muy importante. No tenemos absolutamente por qué sentirnos orgullosos. Ningún ser humano puede jactarse, ni siquiera por decir somos salvos, porque esa no ha sido nuestra obra. Debemos sentirnos alegres porque recibimos la gracia del Señor, pero no sentirnos orgullosos.
nuestro orgullo, nuestra jactancia debe de quedar apagada para que la luz resplandezca verdaderamente. No somos nosotros los importantes, es Dios quien ha hecho la obra. Y Pablo está apelando a eso, para que ellos reconozcan que carnalmente tenían una posición sin Cristo. Pero ahora les dice un punto más: los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión. Para los judíos, especialmente para los fariseos, los gentiles eran nada, eran insignificantes. Y por supuesto, eran llamados incircuncisos de manera despectiva. Esto es como cuando a nosotros en El Salvador nos preguntan: ¿de dónde sos? Y digo: no, yo vivo en Chapeltique. Pero si ya le dicen: es de Cacagüera. O al contrario, le dicen: es del lado de Pajigua. Entonces, para ellos significaba una clasificación despectiva, porque algunos tienen en concepto que el que es de una ciudad, del centro de una ciudad, tiene mayor privilegio. Nada que ver. Nada tiene que ver el lugar donde yo nací con la posición que Dios me ha dado. Ese sí es importante. Muchas personas, por ejemplo, a mí me preguntan: ¿y usted de dónde es? Les digo: de Guatajiagua. Y me dicen: pero no habla como los de Guatajiagua. Gloria a Dios, hermano. No me llegó, ¿sí? Pero nací en Guatajiagua. Y con mucho orgullo lo digo, ¿sí? Que no me llegó las características, pues Dios sabe cómo pinta. Entonces, estos tenían una forma despectiva de referirse a los gentiles. Tanto así que decían que los gentiles en cierto momento iban a servir para encender el infierno. Existen algunos autores que describían ese punto. Sin embargo, era una obra. La circuncisión era simplemente una obra para el ser humano, que era una manera en la cual se identificaban con el Señor, porque para ellos había sido la circuncisión, específicamente para judíos. Pero a los gentiles, cuando les llamaban incircuncisos, es como cuando nosotros nos dicen: es que sos hencho, sos del pueblo, ¿sí? Así mismo, pero del pueblo de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, hoy por hoy existen muchos fariseos. Existen tantos que descalifican a aquel creyente o a aquella creyente porque usa un pantalón, porque se congrega en la iglesia bautista de Emaús, porque usa aritos, o porque el hermano al final no se quiere quitar la barba, fíjese. Y como los zapatos no los lustró porque no eran de lustrar, son tenis, entonces está descalificado. Y aquí nos surge la pregunta: entonces a mi Señor no lo hubieran dejado entrar en esas iglesias. No hubiera entrado, no tenía zapatos lustrados, al contrario, un solo par de sandalias. Y como consecuencia o como acción correcta que él había hecho, su voto de nazareno, el pelo largo, su barba, no lo dejan entrar. La gente todavía sigue teniendo muchas características del fariseo, y muchos nos convertimos en fariseos creyendo santificarnos nosotros, pero quedando mal realmente con Dios. ¿Qué es lo importante en esto? Que no perdamos de vista el blanco. No es usted ni soy yo el importante, es mi Señor. Y aunque los judíos siempre vieron de menos a los gentiles, por un acto, por un ritual, el mismo Pablo que les está describiendo esto, posteriormente le dice en Gálatas 5:12, aquellos que enfatizan que la circuncisión es un requisito, ojalá se mutilasen.
¿Qué les dijo Pablo? Ojalá se lo cortaran de un solo. Entonces no tenía mayor significado para los gentiles. Pero los judíos trataban de ver incluso a los gentiles como perrillos. Mi Señor le dijo a la mujer, no es lícito que los perrillos se coman las migajas. Pero ella dijo, sí, no es lícito, pero de las migajas cada uno de nosotros hemos tomado. ¿Qué más quería hacer notar Pablo? Que esa obra únicamente era por mano humana y que obviamente era un rito. Los efesios debían entender que ese rito no tenía mayor significado como gentiles. Eso no descarta que algunos gentiles no se hayan circuncidado como manifestación y expansión del cristianismo, pero simplemente fue para no entrar en la confrontación, pero no porque era un requisito. Y Pablo enfatiza mucho este punto. Y aquí aprendamos algo, no hay ningún rito. Hermano, pero si yo voy los 365 días a la iglesia, ¿voy a alcanzar salvación? No, usted puede quedarse a dormir en la iglesia y no por eso es salvo. Usted puede quedarse a dormir con la gallina y no por eso va a cacaraquear de ningún modo. Porque no se trata de dudar, se trata de la convicción, de la opción que Dios ha puesto para confiar en Él. Por lo tanto, no hay rito, no hay asistencia a la iglesia, no hay obra. Hermano, y si yo no soy bautizado, ese es un rito. Ahora, aunque es un rito, es una ordenanza que usted está en disposición a obedecerle a Dios. ¿Cuál es el requisito? Haber confiado en el Señor Jesucristo. Pero, y no me van a adoctrinar, hermano. No, la Biblia no dice nada de eso. Usted va a ser adoctrinado a medida que el Señor vaya obrando a través de su Santo Espíritu para cambiar nuestra manera de ser. Ahora, Pablo ya les dijo y apeló al conocimiento, y en el versículo 12 les dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa estar separados de Cristo? Significa estar muertos espiritualmente. Porque yo he escuchado personas diciendo, que están muertos. Y dice alguien que escucha sin mayor explicación, pero yo tengo vida. Sí, pero fuera de la comunión con Cristo. Pero aquí Pablo está utilizando este término para dar a conocer que cuando los gentiles como tales no estaban en comunión con Dios, había una exclusión de ellos. ¿Cómo estaban excluidos de la ciudadanía de Israel? De hecho, habían sido originarios, nacidos de otros lugares, no judíos. Y por lo tanto, el judío tiene el privilegio y la ciudadanía por nacer en ese lugar. Lo mismo sucede para aquellos en nuestro contexto. El que nació en Estados Unidos es un ciudadano de Estados Unidos. Muchos salvadoreños que han viajado a Estados Unidos tras un largo proceso han adquirido una ciudadanía, aún habiendo nacido en El Salvador. Entonces tienen la ciudadanía salvadoreña y tienen la ciudadanía estadounidense. Pero Pablo les dice a los gentiles, ustedes no eran judíos, estaban excluidos de esa ciudadanía. Pero algunos gentiles en el ministerio de Pablo habían sido incorporados a la parte judía. Era una adopción, pero lo que Pablo va a anotar aquí no es ese precisamente el punto, sino que les está diciendo, ustedes estaban excluidos y no sabían nada del plan perfecto que Dios tenía de enviar al Mesías. No había forma.
no lo conocían. Habían probablemente escuchado hablar, pero no conocían en realidad lo que esto significaba. Pablo les enfatiza justamente eso para que ellos reconozcan y tengan, como nosotros decimos en El Salvador, los pies puestos en la tierra. Porque algunos queremos andar como aquella caricatura de Goku o la de Heidi en las nubes, pero eso es caricatura. Nosotros no podemos perder de vista de dónde Dios nos ha sacado y el puesto que nos ha dado. No lo podemos perder de vista, porque ese no ha sido nuestro mérito, es el mérito de Él. Y Él les dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo no sé si usted, hermano, se ha puesto un día a meditar qué sería de nuestras vidas si Dios, a través de su infinita misericordia y el poder del Espíritu Santo, nos hubiese convencido de pecado. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Pues yo sí lo he hecho y digo, yo no estuviera vivo. Y eso me da una y mil razones más para decirle a mi Señor, gracias. Porque probablemente algunos tenían una vida tranquila, pero los que teníamos una vida de desorden, no estuviéramos. Pero fue la gracia del Señor la que nos alcanzó y ahora nos tiene en un lugar diferente. Pero estos estaban fuera de la comunión de Dios. Y hermano Aníbal lo ha dicho, en borracheras, en tantas cosas que hay en el mundo, pero no en la comunión con el Señor. Y cuando vemos esto, realmente nos debemos de sentir alegres, porque estábamos totalmente separados. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios le ha acercado mediante la sangre de Cristo. Amén, hermano. Estábamos totalmente desprotegidos. Pero otra vez Pablo enfatiza la obra de mi Señor Jesucristo. Una vez más, Él hace la obra. 1, nos acercó. 2, derramó su sangre para reconciliarnos con el Padre. Y Pablo enfatiza este punto para dar a conocer que ese acercamiento lo hizo mi Señor Jesucristo, no ellos. Y aquí quiero hablar un poquito acerca del poder de la sangre de Cristo. Porque el versículo nos dice que el medio por el cual nos reconcilió, el medio por el cual nos llevó, el medio por el cual nos salvó, el medio por el cual hizo la redención en su totalidad, es la sangre del Señor Jesucristo. Su sangre y la mía no tuviesen tenido ningún significado. Porque los pecados eran tantos que se necesitaba algo perfecto. Se necesitaba a alguien que no tuviera pecado. Y ese alguien no era la humanidad. Porque la Biblia nos dice que en pecado hemos sido concebidos. Entonces, yo soy pecador desde que fui concebido. Hermano, pero ¿y los que nos paramos enfrente? Ya no tenemos pecado, ya se nos ve la aureola. No. Juan dice, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y yo, hermano, soy un pecador, perdonado por la gracia de mi Señor. Y eso es lo que nos sostiene. La sangre de mi Señor fue la que cubrió en la totalidad de pecados. No es la sangre del hombre, no es
el lapidarse la espalda o caminar de rodillas de aquí hasta cualquiera de los lugares cercanos. No cuenta. ¿Por qué no cuenta, hermano? Porque lo estoy haciendo para que me vean. Cuando alguien se golpea, cuando alguien hace una obra para que lo vean, el aplauso de la gente será su premio. Pero mi Señor lo hizo por el amor que nos tenía, por ese amor que nosotros diariamente defraudamos, pero que el único consuelo que tenemos y la esperanza es que Dios cada día nos va a renovar esa misericordia. Entonces fue la sangre de Cristo, no fue mi comportamiento, no fue mi físico, no fue absolutamente nada humano. Versículo del 14 al 16. Y ahora Pablo va a explicar el propósito, el motivo, la razón del por qué se hizo. Y dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Muchas personas hoy por hoy no tienen paz. Y no tienen paz porque creen que la paz es la ausencia de la guerra. Porque creen que la paz es aislarse de la violencia. Porque creen que la paz es resguardarse para que la pandemia no nos caiga encima. Pero de la paz que Pablo está hablando, no es esa paz. Es la paz que el creyente puede sentir aún en medio de todas las dificultades que pasamos. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dolores, todos tenemos dificultades económicas, pero aún en medio de esas dificultades hay una paz que solo Dios puede dar, no el hombre. Ni siquiera la esposa nos puede dar esa paz, porque cuando existen las preocupaciones, nuestra mente es la que trabaja, no la mente del compañero o la compañera. Pablo está haciendo notar que Cristo es la paz, pero también este es aplicable hacia la separación que había entre judío y gentil. Y Pablo lo ilustra haciendo una sola humanidad. Ojo, no estamos diciendo que somos judíos, pero Pablo está haciendo esto, haciendo notar que es la obra de Jesucristo. Pero veamos un punto para tratar de entenderlo de la manera en que Pablo nos muestra esto. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Judío y gentil no podían convivir juntos. Y hemos visto ilustraciones. Pedro, que fue confrontado cuando tuvo que ir a donde un gentil, por el mismo Pablo, había momentos en que se separaba de los gentiles, porque ellos creían que el gentil no tenía ningún valor, porque así habían sido instruidos. Pero aquí nos dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Y aquí nuevamente nuestro Señor nos da de su gracia para incluirnos en uno solo, su iglesia. Ahora, dice el mismo Pablo, somos uno. Somos uno
en el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes intereses, pero tenemos una convicción y una mirada puesta en el Salvador. No importa la ocupación que tengamos, no importa el trabajo que ejerzamos, pero la unificación nuestra está en el blanco perfecto que es Cristo. Y esa es la unidad hacia la cual Pablo se refiere. Y hace esta ilustración para decir, había una pared, un muro que separaba eso. Pero ese muro era mental. Ese muro estaba cimentado en las promesas, pero la gracia de Dios, cuando vio que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dijo: mis brazos están abiertos para todos aquellos que crean en que mi Hijo Jesucristo ha hecho la obra completa. Y estos versículos nos dicen que anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Alguien dirá, ¿verdad? Ya no existe la ley. La ley ya está. Esta expresión no significa que la eliminó, significa que la cumplió. La ley decía que la paga del pecado era muerte. Hubo muerte del ser perfecto. Él la cumplió. Él no estaba anulándola. Él mismo dijo que no iba a pasar ni siquiera una tilde, ni una coma, sin que la ley se cumpliera. ¿Y la cumplió? La cumplió en su totalidad. Entonces, al cumplirla, Él, en su cuerpo, en su humanidad, nos está diciendo, ya no están bajo la ley, sino que por el contrario, dijo, yo pagué la culpa. ¿O cómo fue que dijo Juan cuando lo vio que iba allá? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser Él, no podía ser nadie más. Esto es lo que muchos no han terminado de entender y creen que la obra que el Señor Jesucristo hizo solamente fue a medios. Sin embargo, el propósito de ese sacrificio fue justamente crear esa paz entre esos pueblos e incluir a la iglesia como su humanidad. Y ahora, independientemente de donde esté el judío, si ha confiado en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, estamos en la misma humanidad. Pablo lo dijo en Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ya no está haciendo ningún tipo de acepción de persona. Y por lo tanto, en el versículo 29 Pablo dice, y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Las promesas que habían sido para el pueblo judío, ahora podemos disfrutar de esas promesas o de algunas de ellas. ¿Cuál de ellas? Que vamos a tener una resurrección igual que muchos de los que han confiado en el Señor Jesucristo. Que tenemos bendiciones espirituales. Que tenemos la propiedad o la facultad de llamarnos hijos de Dios porque el Padre así lo determinó. Y podemos enumerar muchas otras. Pero Pablo estaba enfatizando aquí el surgimiento de la iglesia para hacer notar que ya no hay una diferencia entre judío, ni griego, ni romano, ni salvadoreño, ni mexicano, sino que ahora tenemos la ciudadanía celestial. ¿Cuántos humanamente luchan por adquirir la ciudadanía de un país y cuando la adquieren se sienten alegres? Pues nosotros, hermanos, al haber confiado en el Señor Jesucristo,
No solamente somos ciudadanos de este país, sino ciudadanos del cielo, de la obra celestial que el Señor ha preparado para nosotros. Y eso es lo que Pablo quiso enfatizarle a los efesios. No son ustedes, no son mis obras, no son los ritos, sino la obra que el Señor hizo en la cruz. Y esta obra se mantiene tal como Pablo la anunció en aquel tiempo. Y para aquellos que nos ven por el internet, este es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Si tú crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz y que a través de su sangre preciosa pagó todos tus pecados y lo crees de verdad, eres salvo. Y ahora no solamente está escrito el nombre en el libro de la vida, sino que tienes la ciudadanía en los cielos. Gloria a Dios, hermanos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Eterno Padre Celestial, gracias, Señor, por haber obrado en